תמיד אפתח, אדון תאורי, ובך אני תמיד אפתח, אדון תאורי, ובך אני תמיד אפתח, אדון תאורי, ובך אני תמיד אפתח, שים אותי מתחת לכנפיך, תתקרב אליי שאוכל לראות את פניך, אני רוצה יותר ממך אדון, עוד ממני. Shalom, amados príncipes y princesas de Yahweh. Con ustedes Elsa Rivera, desde Iquique, Chile, bajo el ministerio profético Yahweh Elión. עוד ממני, כן, יותר ממך אדון. En la descripción del video encontrarás los enlaces de nuestro canal en Telegram, el enlace de Facebook y asimismo te invito a que te suscribas a nuestro canal alternativo en esta plataforma de YouTube llamado Naciones Unidas en Yahshua. Próximamente estaremos visitando Bolivia del 13 al 25 de mayo. Te invito a que llames al teléfono en pantalla en caso de que requieras alguna administración vía telefónica y o presencial. Hoy quiero compartir contigo un tema titulado No juzguéis, para lo cual te invito a que vayamos al libro de Mateo en el capítulo 7, del versículo 1 en adelante. Te leo en el nombre de Yahshua y dice así: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Básicamente desde edad temprana hemos sido enseñados a juzgar y a señalar a nuestro prójimo, mayormente a los de nuestra propia familia, y no se diga a los de la familia de la fe. Con frecuencia dentro de casa solemos juzgar principalmente a nuestros padres desde que somos unos pequeños, desde que somos infantes, y con una severidad emitimos tales juicios que con el tiempo se nos va haciendo común y algo que forma parte de nuestra vida cotidiana. Y no solo ello, sino que también en el ámbito eclesiástico y religioso solemos con ligereza emitir juicio en contra de nuestros líderes, de los pastores, de los Cohen y de todos aquellos que forman parte del liderazgo de la iglesia o de la Keilah a la que asistimos. Y de igual manera solemos hacer con nuestros maestros en las diferentes escuelas o colegios o universidades que atendemos durante nuestra vida, o bien en el ámbito laboral con nuestros jefes o nuestros compañeros de trabajo, y de igual manera con nuestros vecinos o amistades más allegadas, porque prácticamente desde niños hemos sido enseñados a estar señalando y estar juzgando lo que otros hacen o llevan a cabo, y de una manera sumamente severa solemos apuntarlos y señalarlos, y en ocasiones emitimos juicios tan perjudiciales que hasta condenamos a nuestros semejantes como si fuésemos nosotros los jueces de su vida. Y adoptamos con frecuencia, y no solo adoptamos, sino que también usurpamos la postura de nuestro Creador Yahweh Elión, el juez que juzgará toda carne, el juez que sí es un juez justo,
Y tal parece que con el paso de los años, esa habilidad que tenemos para juzgar se va agudizando de una manera tal que no solamente solemos juzgar a nuestro prójimo, sino que también de paso emitimos un juicio en contra de su persona y hasta le dictamos sentencia acorde a nuestro criterio, que evidentemente dista mucho de ser el criterio del Eterno. Y quiero ser enfática en el punto de que cuando Yahshua, que es quien está hablando aquí en el capítulo 7 de Mateo, nos indica que no juzguemos para que no seamos juzgados, no es una alternativa opcional, sino que nos está ordenando que no juzguemos a nuestro prójimo. No juzguéis para que no seáis juzgados, es el Mesías hablando a sus discípulos, ordenando a todo ser viviente que no juzgue al prójimo. Es decir, este no es un mandamiento opcional, sino un mandamiento imperativo. Y prosigue el Mesías en el versículo 2 diciendo, porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. Es decir, que cada vez que juzgamos a nuestro prójimo e infraccionamos el mandamiento del Eterno, nos hacemos acreedores a exactamente el mismo juicio con el que juzgamos al prójimo. Y con la medida o grado de severidad con que le juzgamos, es exactamente de manera directa y proporcional con que obtenemos el juicio del Eterno en nuestra contra. Este es el tiempo, amado príncipe y princesa de Yahweh, que dejemos de estar juzgando a nuestro prójimo y a nuestro semejante, porque este mandamiento es imperativo, no es opcional. Un mandamiento que el mismo Mesías está solicitando de la humanidad. De modo que cuando juzgamos, no solamente estamos infraccionando el mandamiento del Eterno, sino que estamos acarreando condenación en contra de nosotros mismos. Y en esta ocasión quiero compartir contigo un testimonio de la vida real que se suscitó recientemente en una de las naciones que visitamos en la gira anterior a Sudamérica. Justo unos meses atrás, al inicio de este año 2024, unas horas antes de abordar el avión para regresar de vuelta a casa, a mi querido México, todo el grupo de hermanos y hermanas llegamos a un cierto domicilio a visitar a una persona que había solicitado oración. Oración por un tema en específico, debido que hacía unos meses atrás había dado a luz un hijito varón con síndrome Down. Así que mientras viajábamos vía terrestre de una ciudad a otra para llegar al aeropuerto internacional de dicho país, yo iba conversando con mi Adonai en el trayecto. Así que le comenté a mi Adonai, Señor, tengo años preguntándote, ¿por qué permites que nazcan esos niños con ese síndrome en particular? Son niños inocentes, Señor, le decía yo a mi Adonai en el interior de mi corazón. Y he aquí, Señor, vamos camino a casa de una madre afligida, debido a que recientemente dio a luz un niño con este síndrome Down, Señor. Y si acaso tú quisieras tener a bien revelarme la causa o el origen del por qué este niño inocente nació con ese síndrome, Señor, le cuestionaba yo a mi Adonai en el interior de mi corazón. Así que una vez que llegamos a dicho domicilio, nos hicieron pasar a la sala de una gran casa de aproximadamente 4 niveles. Y acto seguido pasamos al comedor de dicha vivienda, en donde nos ofrecieron una taza de té a todos los invitados.
Quizá éramos un grupo de aproximadamente 6 u 8 personas. Y mientras el resto del grupo de mis compañeros se encontraba en el comedor tomando una taza de té caliente en aquella noche fría, yo me paré para ministrar a la tal señora, la madre del niño que había nacido con síndrome Down. Y así que la tuve enfrente, empecé a orar por la tal mujer, mientras que el bebé de la señora se encontraba a sus espaldas resguardado por un rebozo o un aguayo, de modo que yo podía ver a los dos de frente, tanto a la madre del bebé como al bebé que se encontraba a sus espaldas. Y al ver al nene por primera vez quedé totalmente estupefacta. Jamás había visto un nene recién nacido con semejante síndrome Down. Señor, exclamé en mi interior, este bebé es un recién nacido, Señor, y las facciones de su síndrome Down están sumamente marcadas. Jamás había visto un niño recién nacido con semejantes rasgos tan marcados de síndrome Down, Señor, exclamé en mi interior. Y además estoy viendo dentro de este pequeño recién nacido 3 diferentes demonios, Señor. Me apena ver este bebé, Señor. Es solo un recién nacido. Mientras que al tener a la madre frente a mí, ella irrumpió en llanto. Mientras en el interior yo seguía conversando con mi Adonai y le decía, me apena mucho esta escena, Señor. Y acto seguido empecé a orar, a interceder por la madre del nene, un bebecito de quizá unos 6 meses de nacido. Y recuerdo perfectamente que apenas había pronunciado ciertas palabras mientras ungía a la madre en la cabeza, cuando mi Adonai tuvo a bien revelarme la causa por la cual el nene había nacido en tal condición. Y recuerdo que cuando escuché la dulce voz del precioso Ruach HaKodesh quedé estupefacta. ¡Ay, Señor!, exclamé en mi interior, ¡qué fuerte revelación! ¿Cuántos años te he estado preguntando la razón del por qué estos niños con síndrome Down nacen en esta condición? Y ahora vienes tú a revelarme estando in situ, enfrente de la señora de la madre de este niño, la razón del por qué este recién nacido ha nacido en esta condición. Fuertes declaraciones, Señor, exclamé en mi interior. Y mira, Señor, cómo está quebrantada esta madre. ¿Cómo decirle, Señor, que su nene se encuentra en esta condición debido a que ella ha juzgado a su prójimo con una severidad tal que no ha tenido escrúpulo alguno para juzgarlo? Acto seguido, le dije a la señora, a la madre del nene, que mi Adonai me estaba revelando el porqué de la condición de su hijito con síndrome Down. Así que le dije, mujer, tú me has llamado porque quieres saber la razón del por qué tu niño nació en esta condición, y mi Adonai ha tenido a bien darme la respuesta en este momento. Y he aquí la respuesta, mujer, le dije a la madre del nene. Por cuanto tú has tenido la osadía de pasar por alto el mandato del Eterno, de no juzgar a tu prójimo, antes bien has tenido el atrevimiento de juzgar a tu prójimo con tal severidad que le abriste la puerta al enemigo y tú misma le diste el derecho legal para que tu hijito naciese en esta condición. Y recuerdo que no había terminado siquiera de concluir la frase cuando la mujer gritó angustiosamente y repetía una y otra vez, sí, Señor, yo he juzgado,
he juzgado con severidad, perdóname, Señor, repetía la madre del nene incesantemente. Perdóname, Señor, volvía a repetir la madre, mientras se derramaba en lágrimas delante del Eterno. Yo he juzgado a mi propia hermana, Señor, perdóname, he juzgado a mi hermana de sangre. Por favor, perdóname, Señor, repetía la madre del bebecito aquella noche, mientras lloraba desconsolada a grito abierto. Yo seguí intercediendo y le pedí a mi Adonai que tuviese misericordia de aquella mujer. Y una vez que terminé de interceder por ella, se acercó conmigo una segunda mujer, quizá unos 7 u 8 años más joven que la madre del nene. Y esta segunda mujer se acercó conmigo y me dijo lo siguiente: yo soy esa mujer de la cual usted habló hace unos minutos. Yo soy esa mujer que está sumamente enojada con el Señor, replicó la segunda mujer. Ya lo sé, le repliqué. Ya sé que es usted, pero no había querido reconocer su enfado. Mientras le cuestionaba, ¿y qué le hizo mi Adonai para que usted esté tan molesta con él? Y yo misma le respondí, en realidad mi Adonai a usted no le ha hecho mal alguno. Sin embargo, usted indebidamente se encuentra muy enojada y enfadada con el Señor, como si mi Adonai le hubiese causado a usted algún perjuicio. ¿Y por qué usted no va y le reclama al enemigo de nuestras almas? ¿Por qué se ensaña con mi Señor?, le pregunté aquella noche a la segunda mujer, mientras me encontraba ministrándola a puerta cerrada debido que así lo había solicitado ella en origen. Tiene usted razón, exclamó, solo que en un principio yo no quise aceptar que era yo quien ha estado enojada con mi Dios. Pero ahora que usted ha ministrado a mi hermana de sangre, ya entendí todo el plan del Eterno y pido a Dios que me perdone, exclamó la segunda mujer, porque he sido yo quien ha pecado, y es que mi marido se fue un buen día a otra ciudad de esta nación a trabajar y prometió volver, pero nunca volvió y me dejó aquí sola con mis hijos y jamás nos envió para la manutención. Yo me tuve que hacer cargo de mis hijos, empecé a trabajar para mantenerlos y hasta ahí yo había llevado una excelente trayectoria dentro de la iglesia, al punto que era maestra en la iglesia, líder y tenía algunos cargos dentro de la misma. Pero pasados unos años, viendo que mi marido no regresaba, busqué a otro hombre y me junté con él sin divorciarme de mi primer marido. Y como era de esperarse, fui severamente juzgada. Me retiraron todos los cargos que tenía en la iglesia y tanto dentro de la iglesia como fuera de la misma fui severamente juzgada y señalada por mi prójimo. Y no se diga por mi hermana de sangre, la mamá del bebecito recién nacido que tiene síndrome Down, me comentó la segunda señora, mientras lloraba amargamente, comentando que de quien más juicio había recibido había sido de su propia familia, especialmente de su hermana mayor y de su madre, refiriéndose a la madre del bebecito con síndrome Down como su hermana mayor. Y no solo ello, sino que la segunda señora en cuestión me comentó que tenía mucho odio y rencor en contra de su propia hermana y de su madre, porque no solamente se habían encargado de juzgarla, sino también de difamarla y de avergonzarla entre los vecinos, entre los miembros de la iglesia
y los familiares, y que al momento ella tenía su corazón sumamente lastimado y sentía odio y rencor tanto por su madre como por su hermana mayor, la mamá del bebecito con síndrome Down. ¡Qué terrible, señora!, exclamé. Creo que el tiempo ha llegado en el cual ustedes se pidan perdón mutuamente. Así que ipso facto llamé a la madre de la segunda señora y a la mamá del bebecito y les dije: entren por favor, aquí hay un tema que necesitamos concluir en esta noche. El tiempo ha llegado en que mutuamente se pidan perdón, y especialmente ustedes que han estado juzgando, usted señora que ha estado juzgando a su propia hija, y usted señora que ha estado juzgando a su propia hermana, su hermana menor. Porque les reitero que nosotros no somos jueces, el único juez justo es nuestro Adonai. Y además de ello, Él nos ha ordenado y nos ha mandado que no juzguemos para que no seamos juzgados. Así que aquella noche mi Adonai se glorificó en esas tres mujeres y mutuamente se pidieron perdón unas a otras. Inclusive la madre de la segunda mujer le pidió perdón a su hija por haberla juzgado con tan severos juicios, y ella misma haber ido a hablar con el pastor para que destituyeran a su propia hija menor debido a que se había unido en unión libre con un segundo conviviente, dado que su marido legítimo la había abandonado para nunca más volver. Y hoy te insto, amado príncipe y princesa de Yahweh, que me escuchas, a obedecer la palabra del Eterno. Hoy te insto a no juzgar al prójimo, porque el solo hecho de infraccionar este mandamiento nos hace acreedores a ser juzgados y medidos con la misma medida con que medimos. Hipócrita, prosigue diciendo la Escritura en el versículo 5, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Aprendamos pues a no juzgar a nuestro prójimo y hagamos hoy una introspección a nuestra vida y solicitemos al Eterno que nos haga ver la viga que hay en nuestro propio ojo antes de señalar con nuestro dedo amenazador a nuestro prójimo. Porque ten por cierto que el infraccionar los mandamientos del Eterno traerá consecuencias no solamente a tu generación, sino que claramente dice la Escritura: yo soy Yahweh tu Elohim, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, cada vez que juzgamos a nuestro prójimo nos hacemos acreedores a una condenación de la misma magnitud hacia nuestras propias personas, hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos y nuestros bisnietos. Maldición que acarreamos hasta nuestra cuarta generación. Y en este caso en particular, el hecho de que esta madre haya juzgado a su hermana de sangre trajo como consecuencia que su bebecito, es decir, la segunda generación, fuese afectado debido a los pecados de su propia madre. Y hoy te insto, amado príncipe y princesa de Yahweh, a que dejemos de juzgar a nuestros semejantes, a que bajemos ese dedo señalador. Y hoy te insto a que paremos de estar profiriendo con nuestra boca palabras que no convienen, porque claramente dice la Escritura que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, porque todo lo que es más de esto del mal procede.
Y antes de volver a juzgar a nuestro prójimo, hagamos una introspección a nuestro propio ser y saquemos primeramente la viga que está afectando a nuestro propio ojo. Y no olvides que con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo. אני רוצה יותר ממך אדון, פחות ממני, כן. יותר ממך אדון, פחות ממני. תמיד אפתח, תורי, ובך אני תמיד אפתח, תורי, ובך